garantizar la, la soberanía de los ríos y los mares argentinos y no podemos negar que las dragas con las que se limpiaba el fondo del río Paraná para que pudieran entrar y transitar las barcazas y algunos barcos de alto porte eran argentinas. Las fueron destruyendo, fueron a lo mejor algunas reemplazando, pero nosotros desde los diferentes lugares que teníamos como lugares estratégicos, me refiero a Tandanor, me refiero a Astillero Río Santiago, podríamos haber construido las barcas, las dragas que se necesitan y no lo hicimos. Por lo cual, autocríticamente creo que de alguna manera tendríamos que reflejar esta situación, porque si no parece que mágicamente no se pudo, se hizo lo que se pudo y uno termina encontrando algunos enojos fundamentados en esto que yo te digo, ¿no? Sí, yo cuando se habla de la autocrítica me parece muy bien. Ahora, lo que sucede es que la autocrítica está tapando el negocio. Claro, Yo escuché algunos que incluso eh, personas que son de muy buena fe, que piensan en la soberanía y que, por ejemplo, en algunas reuniones, en vez de hablar del negocio que está haciendo el gobierno nacional actual eh, y de y de hasta dónde han llegado con la privatización, empiezan a plantear por qué en el gobierno de Cristina no se estatizó, por qué no se estatizó en el gobierno de Néstor, por qué no se estatizó en el gobierno de Alberto. claro. Y la verdad que creo yo que sí, que uno puede hacer un análisis, pero lo importante es que lo último que se hizo fue un organismo de control y de gestión en donde tuvimos muchísima resistencia de los sectores de poder de la Argentina Me y en imagino un donde negocio como ese. igualmente lo llevamos adelante porque el organismo empezó a funcionar, Claro. los cinco puntos de monitoreo lo pudimos hacer con la Administración General de Puertos, la Administración General de Puertos empezó a cobrar el peaje, Ujú. es decir, inauguramos un procedimiento nuevo después de 30 años. Claro que, bueno, se perdieron las elecciones desde el punto de vista nuestro, y cuando gana Milei intenta un proceso de privatización viejísimo al estilo de la época de los 80, 90, y luego, bueno, ahora lleva adelante una privatización que es pérdida de soberanía, pérdida de toda la posibilidad que tiene la Argentina, sobre todo porque la hace muy cortita la hidrovía. Esto es lo peor de todo, que Mm. ni siquiera en los peores momentos la hidrovía fue eso, como le dicen en el ámbito empresarial. Yo La tengo vía una pregunta navegable al respecto, no Diego. llega, no llega hasta Timbúes Claro, como la plantean ahora. Ahora es Timbúes y luego arriba al natural. que Es se solo para arreglen como puedan. barcazas. Claro, yo le quería justamente consultar al Sí, sí. respecto sobre el relegamiento del norte santafesino, porque si la licitación prioriza el tramo rentable desde el Gran Rosario hacia el océano, dejando al norte de Santa Fe zonas como Reconquista, Avellaneda, en una situación de desventaja, ¿cómo afecta esto los costos logísticos? ¿Qué pasa con la competitividad de las economías regionales? Mira, me parece muy buena el análisis porque yo me fui el viernes pasado, estaba en Vera y después estuve en San Javier. Y lo que intento es contar esto, es Claro. decir esto, porque no veo que, por lo menos el gobierno provincial, no dice una palabra de esto. Al gobierno de Santa Fe actual le quitaron la silla en la vía navegable troncal que nosotros habíamos generado y que le permitía percibir peaje también para las obras importantes. Al gobierno provincial le quitaron la capitalidad. Rosario era la capital, era la sede central de la vía navegable troncal. Se la borraron y nadie dice nada. Al contrario, hay una sumisión tremenda. Y en el norte y en la ciudad de Santa Fe tienen que saber que se terminó el proyecto de lo que era profundizar previo impacto ambiental para tener acceso a mejores condiciones logísticas. Y eso no lo están diciendo nadie, no se está hablando de eso. Por eso la pregunta tuya es una enorme reflexión. La hidrovía, cuando la pensaron, era ahora, porque ahora es eso, lo más cortito posible, el área competitiva, 40 pies o un poco más.
Ahí entran los barcos oceánicos. Y eso es lo que debería ser, para nuestra mirada, la posibilidad de invertir en el norte, en río arriba, O sea, para hacerla más integrada, para los puertos de Corrientes, los puertos de Entre Ríos, Barranqueras en Chaco, Reconquista, Avellaneda en Santa Fe, Diamante, Posadas, Formosa, todo eso queda al natural. claro, pero al quedar al natural es como que los costos se van a encarecer y la competitividad de las economías regionales se reduce. Sin duda porque aumentan los costos logísticos, los fletes. Claro. No va a ser lo mismo producir en Reconquista que producir en Rosario. Y nosotros diríamos, bueno, algunos miran esto muy mezquinamente, dicen, bueno, acá estamos, es hasta Rosario y Timbúes. Sí. Pero creo yo que tenemos que ser inteligentes en esto, alimentarla con todo lo que es río arriba, hasta Paraguay, enriquece a la vía navegable y también a Rosario. También le viene bien, porque va a haber más movimiento. Esa autopista va a ser lo que son las autopistas fluviales del mundo, como el Mississippi en Estados Unidos, o como el Volga en Rusia, o el Danubio en el caso de Europa. Diego, ¿en qué condición se encuentra hoy la licitación? Porque está sospechada de, primero, ser direccionada solamente para dos empresas, que son Jan Denú y DEME, y segundo, que hay denuncias múltiples, no solamente de funcionarios legislativos, como el caso de Tayana, sino de organizaciones de la sociedad civil que también están reclamando desde la manipulación del reglamento licitatorio hasta informes medioambientales que están atentando contra la estabilidad de los humedales, pero también contra la estabilidad de las poblaciones. ¿Qué va a pasar, digamos, en estas condiciones con el túnel subfluvial? ¿Qué va a pasar con el puente Rosario Victoria? Estamos hablando de desplazamiento de aguas de manera abismal, de diferencia entre lo que hoy ingresa por el río Paraná, tanto a los puertos de Rosario o de Timbúes o de San Lorenzo, Puerto San Martín o Alvear, con respecto a lo que pretenden llevarlo con 40 o 42 o 44 pies. Bueno, yo estaba escuchando... Perdón, estoy y te lo pregunto tema. porque vos estás en un proceso de ser candidato a gobernador de la provincia. Bueno, yo estoy construyendo un proyecto de provincia y eso es cierto. No le ponemos nombres propios aún, pero sí, para nosotros es obligatorio construir un proyecto de provincia alternativo al de Puyaro. Claro. Porque todos estos silencios del gobierno provincial nos llevan a esta situación que vamos a tener. El día después que termine el gobierno de Puyaro, vamos a ver cómo estos silencios perjudicaron a la provincia, a su producción, a su integración. Digo, por eso eso sí que es verdad, que hay que construir una alternativa en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Lo que digo es que estas denuncias cruzadas que hay, bueno, algunas están en la justicia, otras están en sede administrativa, las propias empresas se denuncian entre sí. Ayer escuchaba al responsable de la agencia decir que no hay ningún tipo de intimación ni de denuncia cruzada. Un error, ¿no? Porque estaban mintiendo. Creo que el proceso está muy avanzado, y que están pronto a la adjudicación, y que, bueno, nosotros tendremos que hacer lo nuestro, ¿no? Discutir punto por punto y discutir sobre todo el control estatal de algo que durante 30 años nadie se enteró lo que pasaba en el río. Ni el peaje que percibían, ni la cantidad de barcos que había. Era toda una cosa oscura. Me tocó a mí, y Julio lo sabe, un momento muy difícil cuando dicté la resolución para que las barcazas de bandera extranjera también paguen peaje a la Argentina. Y eso me costó muchísimo, una discusión con Paraguay muy fuerte. Pero bueno, los que en ese momento me criticaron ahora ratificaron
que las barcazas también tienen que pagar peaje cuando hay obra argentina que se hace ahí. Uno de los casos que hemos tenido, un derramamiento en Paso de los Libres de barcazas de bandera extranjera, que después fue la Argentina la que tuvo que hacer todas las obras de protección, contingencia. Chocaron el puente Resistencia, Resistencia en Chaco con Corrientes, el Manuel Belgrano, y la obra la tuvo que hacer la Argentina de restauración. Claro, Entonces, Argentina provee servicios de navegación que deben ser remunerados para mantener la infraestructura. Claramente. bueno, en un momento cuando Paraguay se oponía tan fuerte, tal es así que vino el presidente de Paraguay a hablar con el presidente argentino para dar vuelta a la resolución que habíamos dictado nosotros, y eso fue un día complicado. Nosotros le mostramos todas las obras que la Argentina está haciendo. Si la Argentina apaga la luz de la vía navegable río arriba, la competitividad de la vía navegable se reduce al 50%. Entonces, son servicios que tiene que también hacerse cargo. Pero claro, eso era cuando la Argentina percibía el peaje. Hoy eso no va a ser así. La Argentina va a percibir nada más que un canon. El peaje lo va a cobrar la concesionaria y ahí empieza una etapa bastante opaca en donde no hay devolución a las provincias para realizar obras de acceso a los puertos públicos o obras viales a los puertos que existen en toda la vía navegable. La verdad que es como decía Atahualpa Yupanqui, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, Diego. Sin duda. Nos encantaría poder seguir hablando con vos, así que te esperamos por el estudio en algún momento que vos puedas tener presencia en Rosario para poder hablar más ampliamente, y te agradecemos la participación en nuestro programa en el día de hoy. Pero es un gusto siempre hablar con ustedes y a disposición para cualquier análisis sobre estos temas que son tan importantes y que pasan desapercibidos en los grandes medios de comunicación. Te mandamos un gran abrazo y que puedas disfrutar del fin de semana. Gracias. Abrazo grande a los tres. Un abrazo. Chao, chao. Pasaba el diputado Diego Giuliano por Vox Populi.